Ahora sí. Ya, entonces el polígono lo que hace, lo que dibuja es un polígono, pero según las especificaciones que nosotros le demos, ¿no? El polígono puede ser eh, de alto y ancho constante, eh, o si no, deformado como se está viendo acá en la pantalla. Si quiero el alto y el ancho de la misma dimensión, entonces tendría que apretar control y así se bloquea el aspecto, ¿no? Bien, una vez hecho el polígono de esta forma, tiene aquí arriba unos personalizadores, por ejemplo, en este caso donde dice puntos o lados, tenemos por defecto 5. Podemos variar eso a cualquier número. Imagínense que necesito un polígono de más lados, por ejemplo, 9. Le hago 9 y enter y ya está. Lo interesante de los polígonos generados aquí en el Corel es lo siguiente. Fíjense, cada segmento, cada sección que tengamos en el polígono tiene un punto intermedio y ese punto medio es también editable. Fíjense, yo lo voy a hacer un clic sostenido. Bueno, antes habiendo activado la herramienta forma, yo le hago un clic sostenido a los puntos medios de cualquiera de los segmentos de este polígono y lo voy a, en este caso, llevar hacia el centro, ¿no? Y llevándole hacia el centro ese polígono, ese punto, puedo acomodarle haciendo este tipo de figuras, miren. Y si quiero que no se mueva a los costados, puedo bloquear su relación con apretando la tecla a control, ¿no? Con control, miren, no puedo mover hacia los costados. Y sí puedo moverle hacia más al centro o incluso hacia afuera del polígono, ¿no? Entonces, esto es fácil de hacer con esta herramienta, ¿sí? Ahora, si quiero hacerle como si tuviera como si fuera una especie de hélice, por ejemplo, entonces le haría este tipo de tratamiento, ¿no? Y esto sigue siendo editable. Miren, por ejemplo, aquí está en 9 lados está definido el polígono. Yo lo voy a hacer a menos lados. El menor número que va a admitir es 3. Entonces le voy a poner 3 y ya está. Tengo en este caso un triángulo. Y que sigue siendo editable. Fíjense. Entonces, lo interesante es que este polígono tiene, le llamaríamos la posibilidad de ser editable considerando una simetría radial, ¿sí? Por eso es que se mueven los puntos en función de un centro. Y eso es de mucha ayuda cuando estamos construyendo figuras geométricas eh, de alguna tendencia, ¿sí? Bien. Entonces, aparte de esto, tenemos lo que todas las herramientas tienen, que es el, el ancho de la pluma, ¿no? Bueno, eso ya saben cómo manejarle. En este caso está en 0,2, ahora lo voy a poner a 1. Y también, si se han fijado, cuando estaban manejando las herramientas, hay un botón que dice convertir a curvas, ¿no? Entonces, cuando le activamos ese botón de convertir a curvas, podemos hacer lo siguiente. Eh, Cuando por si acaso hacemos esta operación, la pieza que inicialmente era editable como polígono, deja de ser editable como polígono, pero ya encuentra una nueva forma de edición que sería independiente, ¿no? Miren, por ejemplo, si quiero partir de un polígono, pero hacer otro tipo de figuras que no me permita la simetría radial que tenía el polígono, entonces puedo hacer ese tipo de cambios y de ahí hacer otro tipo de variantes según necesitemos. Entonces, de esa forma podemos hacer diferentes cambios en función o partiendo
de una figura regular, así como un polígono. Bien, entonces, para eso nos sirve eso de convertir a curvas. A ver, voy a volver en pasos. Un segundo. Ahí, ya, ahí sigue siendo. No, ahí sigue. Ahí he vuelto hasta antes de haberle dicho convertir a curvas, ¿no? Y está como polígono editable todavía. Siendo editable el polígono, puedo editar todos esos valores que hemos visto. Aquí también le afectan, por si acaso, estos valores que tienen acá, que es el hecho de reflejarlo verticalmente u horizontalmente. Fíjense, si yo hago reflejar horizontalmente, entonces hace como que se estuviera viendo un espejo, y cuando es reflejar verticalmente es parecido, pero el espejo puesto en otra posición. ¿Sí? Entonces, esos detalles nos sirven también para hacer algún tipo de efecto, o cosa que podamos voltearle la pieza, eh, o reflejarle, ¿no? A un costado, no sé. Entonces, todo eso es lo que podemos hacer con un polígono. Y partiendo de la base del polígono, ya saben lo mismo que dice acá, ¿no? Estrella, estrella compleja, y bueno, por lo menos estrella. Miren, a ver, voy a ponerle un costado, y si activamos la herramienta estrella y le hago un clic sostenido, entonces es lo mismo que el polígono, solo que a todo esto se le aumenta un botón más, que es el perfilado. A ver, vamos a ver. Ahora el perfilado está en 53. Dame un segundo, y si le cambiamos este valor a uno mayor o uno menor, fíjense que a qué se refiere este perfilado. Entonces, es la relación, pero numérica, que tiene de lo que nosotros también podemos hacer manualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con los editores o personalizadores de esta, de la estrella en este caso. ¿Listo? Ahora bien, también tenemos aquí la opción que dice estrella compleja. La estrella compleja es este tipo de estrella. A ver, lo voy a hacer desaparecer este otro. Bien, la estrella compleja tiene esta idea de uniones extras entre puntos que van a formar la estrella. Y también podemos hacer que sus lados sean, tengan un número en particular. Por ejemplo, aquí está en 9. Yo lo puedo poner igual 3 como antes. No, aunque mi número menor el número menor que me permite es 5, no 3. Entonces podemos ir jugando con los valores que necesite la estrella, ¿no? Bien, entonces todos estos valores están presentes para la estrella. A ver, lo vuelvo a crear. Listo. Aquí le voy a poner 7. Bueno, ya cambia. Y la misma idea de antes, ¿no? El perfilado. Ahora están 2, pero si le voy subiendo el valor, va a tener esa relación. Y también nosotros podemos manipularlo agarrando la herramienta forma. Si yo hago clic a la herramienta forma, entonces voy a poder modificar esto de tal manera que me vaya creando una distorsión de mi estrella con algún tipo de lógica, ¿no? Lógica que se repite, eh, como si estuviera dando vueltas. Y eso es lo que hace esta idea de la estrella con sus valores de complejidad. Pero si se han dado cuenta, también va siendo simétrico respecto de una rotación. Y podemos volverlo más complejo todavía. ¿Sí?
Lo interesante es que los valores estos que están solapados se van interpretando como como en el caso de una figura superpuesta, pero combinada en el Corel. Entonces, algunos lugares van a estar vacíos, ¿no? Por la superposición de líneas y formas cerradas. Entonces, no todo puede ser como, como cuando lo trabajamos sin pintar, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con una estrella compleja. Miren, lo voy a pintar de color celeste y tengo por defecto estos espacios libres, los que están ah, de color blanco. Y esos además están huecos, ¿no? Y eso es lo que pasa con nuestra estrellita compleja. ¿Ya? Otro de de las opciones que tenemos en esta parte es la que nos refiere al papel gráfico. ¿Y qué hace este papel gráfico? Es una especie de enmallado, el cual nosotros podemos configurar también. ¿Sí? Y no solo configurar, hasta separar. A ver, me estoy confundiendo figuras. Denme un segundo. Voy a poner estas aquí arriba y vamos a ir a donde dice herramienta papel gráfico. Entonces el papel gráfico tiene estas características y es una especie de papel, bueno, es una especie de reticulado, de hoja reticulada, la cual podemos incluso separar, ¿no? Haciéndole clic al papel, yo puedo usar la herramienta que dice desagrupar o desagrupar todo. Entonces, al decir desagrupar todo, cada sección es independiente. A ver, miren, le hago un clic a este pedazo y ya es independiente cada pedacito. Y bueno, puede servirnos para jugar con tamaños que tengan una misma lógica en la construcción de un cuadrado o rectángulo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve este papel, am, papel gráfico. También aquí está la otra opción que dice espiral. Miren, la espiral tiene dos centros, no dos centros, sino dos ejes que van eh, mm, en función del número de vueltas que da la espiral y otros factores más que podemos personalizarles aquí. Miren, por ejemplo, aquí dice que la espiral va a dar 4 vueltas. Yo puedo hacer que dé más vueltas, 10 vueltas, por ejemplo, y va a ser de esa forma. O menos vueltas, entonces igual le cambio el número de vueltas de la espiral. A ver, voy a activar la herramienta espiral nuevamente y le pongo en vez de 10 vueltas, le voy a poner 2 vueltas, por ejemplo. Entonces, hago eso. O también puedo cambiar en el otro sentido. Luego también existe un factor de expansión de la espiral. A ver, vamos a deshacer estos. Le voy a poner unos 5 vueltas, ¿sí? Y el factor de expansión le voy a poner al número mayor que me acepta, al 100. Entonces, fíjense cómo estaría trabajando mi espiral. Si yo le pongo, a ver, si voy a construir otra espiral, pero con, con menos vueltas, imagínense 3 vueltas, entonces, y con un factor de expansión de 100, mis 3 vueltas van a ser así. Entonces empieza en pequeño, se va volviendo más grande, más grande, más y más grande. Si fuera el caso de 10 vueltas, va a ser de esa forma. 50 vueltas va a ser así, ¿no? Entonces, estos valores y este tipo de ideas de cómo funciona la espiral
están basados en esos generadores y personalizadores de esta espiral. ¿Ya? Pero esto yo creo que lo pueden ir viendo según la aplicación que necesite. Y listo. Esas son las funciones que tenemos en esta parte que nos habla de polígonos y demás, ¿no? Haciéndole clic sostenido en la parte del botón mismo, cosa que salgan las otras opciones. Luego tenemos la opción que dice formas básicas. En formas básicas tenemos lo siguiente. Miren, tenemos aquí, bueno, una vez activado el botón, aquí arriba dice formas perfectas. Y donde dice formas perfectas, hay unos cuantos dibujos. En este caso, hay, um, hay triángulos, hay cruces, hay estas figuritas que ven acá, ¿no? Por ejemplo, una figura de no pasar o algo así. Y también estas figuras tienen un personalizador que está en función de este punto rojo. Si yo, agarrando el botón forma, cojo el botón rojo, entonces voy a poder hacer que a ver, que el espesor en este caso del símbolo este de no pasar, no cruzar, cambie, ¿no? Miren, lo voy a hacer más grueso o más delgado. ¿Listo? Y así como ocurre con este botón, digo, con este símbolo que es una, una señal de no pasar, fíjense en la parte que dice formas básicas, todas las formas tienen algo que cambiar, editar. Miren, por ejemplo, voy a ir al primero y ya está. Es una especie de rectángulo, pero como que sesgado. Y si activo la herramienta forma, agarrando el botón rojo, entonces puedo hacer que esto cambie, cosa que, cosa que en un extremo se convierta en un rectángulo perfecto y en el otro se convierta en una especie de rectángulo inclinado en relación a sus lados, ¿no? Para eso me sirve esta personalización de la herramienta. Luego, aparte de estas formas que tiene por defecto, estas que son 9, tiene el mismo botón otras formas, por ejemplo, flechas, formas de flecha, dice. Y en flechas también tenemos diferentes tipos de flecha. Si se fijan bien acá en sus dibujos predefinidos, miren, voy a agregar esta flecha que tiene como una secuencia segmentada, ¿no? Al final. Y la puedo modificar también porque aparece el punto rojo. Entonces puedo hacer que sea más ancha la flecha, más larga, más delgada, de cabeza más grande, eh, cosas así. ¿Sí? Y de esta forma podemos dibujar el tipo de flecha que queramos. A ver, bueno, ustedes yo creo que lo van a ver con calma para ver cuáles de estas herramientas les sirve más. ¿Sí? Entonces, es solamente agregar la herramienta forma y ya podemos hacer las modificaciones que necesitemos. Bien, bien. Ahora vamos a ver la otra herramienta que sería formas de diagrama de flujo. Bueno, yo creo que ustedes ya, ya dominan, conocen o tal vez ya hayan hecho ejercicios con los diagramas de flujo, ¿no? ¿Qué son los diagramas de flujo o flujogramas eh, o qué otros nombres tienen? Bueno, se aplican a diferentes procesos que tengan que ver con un inicio y un fin. En este caso, por ejemplo, podemos hacer una especie de diagrama de flujo de cómo va distribuida
Puede ser la gerencia, cómo va distribuida, por ejemplo, una familia. Entonces, una familia seguramente va a tener a ver, aquí, vamos a hacerle un clic a donde dice herramienta, formas de diagrama de flujo y busco en donde están las formitas diversas, las que me servirían para hacer ese tipo de gráfico. Miren, voy a usar el primero. Mm, Luego voy a agarrar otro, que puede ser este. Voy a agarrar otro, eh, que puede ser este otro. Y así. Puedo coger cualquiera de estas formas y entonces me van a seguramente a servir para dibujar algunas cosas. ¿Sí? Y una vez aplicadas estas formas, también puedo unirlas. Eh, Mira, por ejemplo, voy a agarrar esto. ¿Listo? Y existe una de las herramientas que está afuera que me serviría para unir. Miren, si quiero unir este bloque de arriba con el de abajo y hacer una suerte de conexión entre formas, voy a deshacer de esos otros. Entonces puedo hacer lo siguiente con todo esto. Ah, Irme a unos botones más abajo donde dice herramienta conexión de línea recta. Entonces, fíjense, yo agarro y le hago un clic aquí, por ejemplo, y listo. Le hago un clic de aquí, aquí, y automáticamente van saltando eh, las formas a uno u otro, como yo necesite, ¿no? Y así puedo dibujar mi diagrama de flujo ayudado de estas herramientas. También, aparte de ese que dice conector, que es de líneas rectas, tenemos las conexiones de ángulo recto. Y eso me sirve para que una línea no se ponga encima de otras líneas o de otras formas. Miren, por ejemplo, aquí, si quiero llegar a un costado, seguramente va a ser un camino, pero basado en líneas rectas, ¿no? Se va quebrando la línea en base a horizontales o verticales. Y fíjense, de acá, por ejemplo, quiero conectarlo con esto de igual forma. Y así todas las conexiones se hacen ahí. De manera que van líneas quebradas de uno u otro lado. Y de esa manera podemos crear nuestro diagrama de flujo en función de este tipo de conectores. Sí, pero antes de los conectores tendríamos que haber creado las formas, ¿no? Entonces, para eso está esta parte que dice formas de diagrama de flujo. Y con eso ya podemos crear todas las que hay. Y en último caso, si no hubiera y necesito alguna forma, por ejemplo, como esta forma que estoy haciendo, miren, ahí está. Entonces también puedo usar esta forma que es en base a un rectángulo, conectarla con esta herramienta que dice conexión con cualquiera de estas, ¿no? Conexión en ángulo recto. Y listo, la puedo conectar de esa forma, de esa manera, mejor dicho, ¿no? Entonces, este estilo de gráficos me sirve de harto para hacer este tipo de juegos con formas, conexiones, cosa que yo no esté sufriendo en el momento de hacer las conexiones con las formas. Eh, a ver, tal vez alguien haya manejado o visto, que hay un programa que es parecido a este, pero que tiene un montón de otras aplicaciones, que se llama el Vicio. No sé si alguien lo hubiera manejado o lo tiene instalado en su equipo. A ver, ¿me pueden comentar eso? Si si lo hubieran manejado para algún tipo de trabajo o lo han visto en sus computadores o no.
ese caso, el programa que les pregunto se llama Visio, es de Microsoft también. Por mi parte, la verdad, no, licenciado. Ya, y las demás personas, a ver, un chanchullo les estoy enviando cómo se escribe. Ahí está. Así se llama el programa, Visio. Este programa de Microsoft es muy interesante porque también me sirve para hacer este tipo de gráficos, ¿no? Es parecido a lo que vemos aquí en el Corel, pero tiene un montón de otros símbolos que son temáticos hasta para diferentes especialidades, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer ya no un flujograma o diagrama de flujo normal o corriente, sino una especie de juego de conectores, por ejemplo, no sé, de alguna rama de ingeniería eléctrica, por ejemplo. Entonces, puedo acudir a uno de esos programas, como el Visio, y los símbolos y formas que tiene son los que, ¿cómo se diría? Los que son estándares para esa especialidad, ¿no? Entonces ahí tengo símbolos de uno y otro estilo, cosa que, con esta aplicación podemos hacer todo eso. Y lo bueno es que lo podemos llevar fácilmente al Word, por ejemplo, porque es de la misma familia en Microsoft. Entonces, lo bueno de esto del Corel es que también es súper compatible con el Word. Así que ese aspecto es el que hay que explotar si es que usáramos el Corel. ¿Sí? Bien, entonces esto de los diagramas de flujo es otro mundo, ¿no? Porque tenemos que tener bien ordenaditos los elementos que podamos poner en un determinado esquema, diseño. Y cuando los tenemos bien ordenados los elementos, nuestro, nuestra, nuestra estructura que estamos creando, organizando, demás, sale entendible y ese es el objetivo también. A ver, también nos comentaba, ¿no, Alexandro, que lo había visto en una Palm. Las Palm, por si acaso, eran, como dice, antecesoras a las tablets, ¿no? Y tenían igual un lapicito óptico con el que podías escribir encima del Palm y en ahí con con este programa que ya era adaptado para estas Palm, entonces podías igual construir todos los diagramas de flujo. Ahora el Visio ya tiene aplicaciones incluso para los celulares. Entonces, eh, entonces se pueden hacer un montón de cosas. Incluso con el celular ya se pueden crear este tipo de flujogramas, diagramas de flujo, de tal manera que podamos hacer un complejo de formas o algo más simple, pero al final entendible. Y ese es el objetivo. A ver, entonces para eso nos sirve todo esto que dice formas de diagrama de flujo, ¿no? Luego, en esta misma categoría están también la parte que dice formas de orla. Las orlas, por si acaso, son estas cositas, ¿no? Algunos le conocemos como ribetes también. Y estos ribetes son muy usados para que podamos poner, por ejemplo, no sé si van a diseñar algo que tenga que ver con un elemento que tenga que sobresalir, como si estuviera con, con una especie de letrero encima, pero adornado, entonces podemos usar este tipo de accesorios que tiene también el Core. Y de igual forma que en los otros casos tiene sus modificadores o personalizadores de la forma y accedemos a esto haciéndole clic a la herramienta forma, ¿no? Hago un clic y luego clic sostenido, en este caso a la parte roja, para variar esos elementos. Miren. Y a la parte amarilla para hacerla así.
Entonces puedo variar de diferentes maneras esto. ¿Sí? Ah, sí, muy acertado el comentario de Alexandro y nos dice para certificados o diplomas. Estas cositas nos sirven para eso, ¿no? Y no es la única formita que tenemos dentro de esta categoría. Si se fijan, cuando le hacemos un clic a la parte que dice formas de orla, aquí arriba donde dice formas perfectas, entonces podemos acceder a otros tipos de formas. Miren, por ejemplo, esta. Igual podemos jugar con su torsión, con la ondulada que nos presenta, ¿no? Por si acaso, estos se pueden ampliar, solo que necesitamos eh, cargarnos de las librerías de Corel, que son súper livianitas y también son variadas. Oh, dice. Miren, por ejemplo, acá tenemos este tipo de, bueno, los mismos personalizadores de la forma, ¿no? Entonces ya dependiendo de la necesidad, podemos hacer que esto se vuelva un letrero, no sé, algo así. Pero ya es dependiendo de lo que necesitemos hacer. ¿Sí? Entonces tenemos todo eso en esa categoría. Luego tenemos la parte que dice formas de notas. Imagínense que tenemos un gráfico o una persona y necesitamos agregarle un comentario que está haciendo esta persona. Entonces puedo inventarme uno de estos, o no inventarme, sino aplicar uno de estos tipos de formas de nota, ¿no? Y hay variados, miren, donde dice formas perfectas, tengo estos diferentes estilos, ¿no? Incluso hay uno que aparece cuando alguien está pensando, por ejemplo, ¿no? Con una nubecita en su cabeza. Y ahí adentro podemos escribir el texto. Y también cada uno es personalizable, entonces podemos agarrar el punto rojo habiendo activado el botón, digo, la herramienta forma y le personalizamos, ¿no? Miren en este caso el triángulo, la puntita de donde empieza y donde se va a empezar a dirigir la flechita a algún lado, entonces es variable y lo podemos poner en donde queramos. Lo mismo pasa con este otro estilo, ¿no? Entonces puedo dirigirle nomás a donde necesite, si es que estuviera hablando una persona a un costado o al otro, sí. Y ahí adentro solamente tengo que escribir el texto. Entonces, esto viene en la parte de formas de notas. Y bueno, tenemos todos estos estilitos, ¿no? También hay estos tipo globito. Y de la misma forma podemos hacer que la notita salga de, no sé, de algún lado y ahí adentro podemos escribir, ¿no? Entonces, todas estas cositas están presentes en estos menús que tenemos en el lado izquierdo del programa. A ver, por si acaso, en un minutito va a cortarse nuestra reunión y les rogaría que después volvamos a entrar con el mismo enlace, ¿ya? Mientras tanto, hasta antes que se corte, vamos a seguir viendo otros detallitos. Entonces, todas estas herramientas nos sirven para hacer diferentes tipos de variantes en lo que estemos diseñando. Algunas